Chase y yo éramos pintores talentosos. Fuimos novios de la infancia y enemigos acérrimos desde jóvenes. Competíamos para ser los primeros en todo y luego ganamos juntos todo tipo de premios importantes hasta que vi a una chica garabateando en su propuesta para un concurso. Sin embargo, él solo sonrió, la besó y dijo que era un castigo. Se enamoró de la pobre e inocente niña. Faltó a clases, se ausentó de la escuela por ella, se escapó de casa por ella e incluso quiso dejar la pintura y el negocio familiar por ella. A sus espaldas, esa chica me extorsionó, diciendo que rompería con él en cuanto lo consiguiera. Como no quería verlo seguir descarriado, acepté. Como resultado, Chase me odió el resto de su vida. Destruyó mis manos más preciadas, impidiéndome volver a pintar. También provocó la enfermedad y la muerte de mis padres, dejándome con una familia destrozada y una vida desolada. Él alcanzó un gran éxito sin problemas, mientras que yo caí en desgracia y viví una vida de pobreza y miseria. Cuando abrí los ojos, volví a la época en que estaban apasionadamente enamorados. Esta vez, ya no lo detuve. Por fin cumplió su deseo y lo dejó todo para huir de casa con esa pobre e inocente chica. Y por fin pude retomar el pincel y recuperar mi antigua gloria. Había 2 personas en el estudio. Me detuve en la puerta. Sabía que Chase y Hank Nguyen estaban dentro. En mi vida anterior, fue ese mismo día que descubrí accidentalmente su relación. Chase y yo fuimos novios de la infancia. Vivíamos uno al lado del otro y ambos teníamos un talento excepcional para la pintura. Asistíamos a clases, practicábamos y visitábamos exposiciones por todas partes desde jóvenes. También nos admitieron juntos en la misma prestigiosa Universidad de Arte. Sin embargo, ninguno de los dos se había convencido del otro desde jóvenes. Ambos queríamos competir por el primer puesto en varias competiciones y éramos enemigos acérrimos que no podían ser derrotados por el otro, pasara lo que pasara. Todos a nuestro alrededor asumían tácitamente que éramos pareja. Nuestros padres solían bromear diciendo que éramos una pareja de enamorados y que estábamos destinados a convertirnos en suegros. Chase nunca lo desmintió y les dijo en secreto a sus amigos que me confesaría su amor después de graduarse. Pero rompió su promesa. Lo pillé besando cariñosamente a una desconocida en la sala de ensayo. Esta sala de ensayo fue preparada especialmente para nosotros por la madre de Chase, y los demás generalmente no podían entrar. Esa chica coqueteó descaradamente con Chase allí, tiró un montón de pintura y dejó el ordenado estudio hecho un desastre, pero a Chase no le importó en absoluto. Antes, incluso si movía un poco sus cosas sin querer, Chase se ponía furioso. Nunca me permitía tocar sus manuscritos, comer en el estudio ni hacer muchas otras cosas. Había reglas por todas partes. Pensé que era solo su personalidad. Yo no era quien podía ser caprichoso con él. Incluso cuando la chica garabateaba en su caballete con el pincel, Chase fingió estar enojado, la abrazó, la besó y luego sonrió y dijo que era un castigo. Esa era la obra que había estado preparando durante varios meses para el concurso. Presencié con mis propios ojos cómo desbarató una versión tras otra y finalmente la pulió hasta convertirla en la pintura más satisfactoria. Además, la fecha límite para la entrega era al día siguiente, y simplemente no tenía tiempo para pintar una nueva. Era una competición muy importante que solo se celebraba cada 10 años. Sería una lástima perdérsela. Antes, Chase y yo estábamos llenos de confianza y habíamos acordado usar el bono para ir al norte a ver las hojas de arce. En ese momento me enfurecí muchísimo. Corrí al estudio, le arrebaté el manuscrito a Hank Nguyen y la reprendí por armar tanto alboroto. ¿Cuál fue la reacción de Chase en ese momento? Se giró de inmediato, me llamó, me apartó y solo se preocupó por protegerla. Dijo: ¿qué te importa, Faye? Ocúpate de tus asuntos. Después de tantos años de conocernos, era la primera vez que Chase tenía un tono tan frío. Nos despedimos mal ese día. Hank Nguyen no solo garabateó en su obra, sino que también dobló mi pintura formando aviones de papel al lanzarlos. Un papel de dibujo cayó a la piscina. Su juego de aviones de papel era juvenil y romántico, mientras que mi trabajo de la competencia, en el que había invertido tanto esfuerzo y dedicación, quedó lastimosamente destruido. Me quedé despierto toda la noche para compensarlo y apenas presenté un manuscrito de pintura. Como era de esperar, no fui seleccionado.
El concurso que habíamos esperado con tanto entusiasmo durante tantos años y que habíamos preparado durante tanto tiempo terminó de forma precipitada. Tanto Chase como yo fuimos eliminados en la ronda preliminar. Mi trabajo era tosco y garabateado, y el suyo estaba garabateado a propósito. Los profesores y compañeros que tenían grandes esperanzas en nosotros no lo podían creer y vinieron a preguntarnos las razones uno tras otro. Dije que no había actuado bien. Chase dijo que había destrozado su cuadro. No quería ver a Hank Nannen siendo culpado por todos, así que me echó la culpa a mí. Corría el rumor en la escuela de que yo no tenía un buen desempeño, y como no quería ver a Chase cuando el campeonato se basaba en la envidia, saboteé su trabajo antes de la competencia. Por más que lo explicara, era inútil, porque Chase lo había admitido con su propia boca. Mientras me preocupaban los rumores, soportaba las miradas extrañas de mis compañeros y me culpaba por avergonzar a la escuela. Chase llevó a Hank Nannen a las montañas Greterkingin a ver las hojas de arce. Se tomaron de la mano, se abrazaron y se besaron entre las hojas rojas. También publicó un momento con una foto de sus dedos entrelazados, diciendo, debería ser romántico hasta la muerte. Lo que más lamenté en mi vida anterior fue que, mientras Chase se hundía poco a poco en el fango, lo ayudé a salir una y otra vez. Así que al volver a estar frente a la puerta del estudio, la abrí sin dudarlo, fui directo a la esquina y guardé todos mis cuadros. Luego me preparé para irme, ignorando por completo a las dos personas a mi lado. No lo iba a detener más. Cuando Chase me vio entrar, inconscientemente escondió a Hank Nannen detrás de él. Al ver que no les presté atención, una pizca de confusión se dibujó en sus ojos. Hank Nannen lo sabía y se escondió detrás del hombre, me miró, le tiró de la ropa y preguntó con complicidad, Chase, ¿es tu amor de la infancia? Ella bajó la cabeza con aspecto inferior y tímido, y susurró, es tan bonita. ¿Por qué no estás con ella? Chase recuperó el sentido, le tomó la mano y me miró de reojo con el ceño fruncido. Cariño, no digas eso. Es muy deprimente. Ver a estas dos personas, una que había jurado confesarme su amor, pero rompió su promesa, y la otra, que sabía que la otra persona tenía un amor de la infancia, pero aún así se presentó y se puso sentimental conmigo, en ese momento. Fue realmente repugnante. Caminé hacia ellas. Chase parecía vigilante. Falle, después de conocer a mi ex, ¿qué quieres hacer? Él inconscientemente pensó que estaría celoso, envidioso, y que intentaría por todos los medios separarlos. Le di la llave de la casa delante de él. Aquí tienes la llave. Ya no vendré a clases ni a practicar contigo. Además, te deseo una relación larga y feliz. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. Chase estaba un poco atónito. No esperaba que reaccionara con tanta calma esta vez. Entregué con éxito el manuscrito de la pintura que llevaba mucho tiempo preparando. Como era de esperar, gané el primer premio con el generoso bono. Encontré a mis buenos amigos y fuimos juntos a ver las hojas de arce. Las hojas rojas se extendían por las montañas y bajo las nubes de colores. Por otro lado, Chase fue eliminado en la ronda preliminar, lo cual fue bastante inesperado. Algunos descubrieron que el manuscrito de su pintura estaba lleno de garabatos y sospecharon que alguien había usado medios turbios para hacerle perder. Al igual que en mi vida anterior, Chase, por temor a que Hank Nannen y Ian fueran condenados, me echó la culpa. Cuando todos me estaban doblando con más fuerza, lo pasé genial y luego volví tranquilamente a la escuela. Puse un vídeo en público. En el vídeo, la niña juguetonamente puso la huella de su mano manchada de pintura en el caballete de Chase, y Chase, en cambio, sonrió y dijo que era linda, y la dejó manchar y dibujar torpemente. Tras un momento de silencio, se desató un alboroto. La difamación de Chase contra mí volvió a quedar expuesta, y se desató un gran debate tanto dentro como fuera de la escuela. Un maestro de pintura tradicional china, al que la familia Chase había conseguido invitar en su lugar, también se negó a seguir enseñando. Los padres de Chase estaban ansiosos y enojados. También descubrieron que él estaba secretamente enamorado de Hank Nannen. Así descubrieron la identidad de Hank Nannen, una estudiante pobre de la escuela técnica vecina. Su familia no era buena. Aunque era guapa y encantadora, tenía muy mala reputación. A las chicas no les gustaba jugar con ella. Naturalmente menospreciaban a Hank Nannen y presionaban constantemente a Chase para que rompiera con esa mujer.
Cuando sus padres descubrieron que le gustaba Hank Nana, Chase simplemente dejó de ocultarlo y se aferró ciegamente a ella. Cuanto más intentaban detenerlo sus padres, más rebelde se volvía. Poco a poco se saltaba clases para ir a la universidad vecina a buscarla. Su profesor y sus amigos también le aconsejaban, pero Chase se impacientaba por escuchar sus quejas y estaba aún menos dispuesto a volver a la universidad. En mi vida anterior, cuando Chase faltaba a clases, yo le tomaba apuntes, le grababa las lecciones e incluso le ayudaba a completar varias tareas grupales para que terminara sus estudios. Nunca me había sido agradecido. Una vez vi con mis propios ojos cómo tiraba a la basura las notas que con tanto esfuerzo le había escrito. Siempre que salía a tocar con Hank Nana, me llamaba y luego me dejaba de lado, usándome como excusa para encubrir algo, lo que hacía que mis padres y profesores siempre me culparan, diciendo que estaba retrasando su práctica porque estábamos a punto de participar en una competición interna importantísima. El ganador del primer lugar podría convertirse en el último discípulo de un antiguo profesor muy respetado. Ese antiguo profesor era una figura destacada de la pintura tradicional china. Era una oportunidad para cambiar de vida, y todos trabajaban arduamente en secreto. Cada segundo contaba. Ya no quería involucrarme más. Siempre me llegaban noticias sobre él de diversas personas, pero ninguna de ellas podía interferir con mi vida diaria de viajar entre 4 lugares, estudiar pintura, comer y dormir. Llevaba una vida nada romántica a sus ojos, preparándome para ese examen tan importante. En cuanto a Chase, aunque detestaba la disciplina de sus padres, se gastaba su dinero para llevar a Hank Nana de viaje por el mundo, la llevaba a conducir un yate, le compraba bolsos, relojes y todo tipo de artículos de lujo, o simplemente se quedaba encerrado con ella en. Esta vez, sin mi esmerado esfuerzo por ayudarlo, los estudios de Chase pronto se convirtieron en un desastre. Sus calificaciones eran bajas y había faltado a clases durante mucho tiempo. Reprobó tantas asignaturas que finalmente se vio obligado a ausentarse de la escuela. Poco a poco, la gente a su alrededor se fue decepcionando profundamente, pero a Chase no le importó. Solo había su gran y preciado amor en sus ojos. Debido al llanto de Hank Nana, mientras tus padres decían que no era lo suficientemente bueno para ti, armó un escándalo al regresar a casa y amenazó a sus padres con que si no aceptaban a Hank Nana, se escaparía con ella. El examen se acercaba, y Chase dijo que dejaría la pintura y el negocio familiar y se escaparía de casa. Sus padres, exhaustos, vinieron a mí, rogándome que lo convenciera. Fei, al frente de Fulfill Sass, tú y Chase crecieron juntos. Tienen una relación profunda y son de la misma edad. Cuando hablamos con él, tenía una mentalidad rebelde. Si vas a persuadirlo, quizás te escuche. La madre de Chase, que solía ser una dama tan digna y elegante, ahora tenía varios mechones de pelo blanco, y su maquillaje no era tan delicado y correcto como de costumbre. Incapaz de ocultar su demacración, se parecía a mi madre cuando enfermó tras la muerte de mi padre en mi vida anterior. Envejeció en un abrir y cerrar de ojos. En mi vida anterior, los padres de Chase también vinieron a suplicarme. Encontré a Chase y lo convencí con insistencia durante mucho tiempo. Chase llamó a Hank Nana y la besó delante de mí. Luego se giró y me miró con disgusto diciendo, Fei, dirigiéndose a Mai, diciéndome, eres tan repugnante. Me odiaba sin motivo alguno. No sabía que Hank Nana no tardó en venir a buscarme y pedirme dinero, diciendo que rompería y se iría. ¿Por qué obtuvo el dinero? Antes de eso, ya les había pedido dinero a su padre y a su madre, respectivamente. Hank Nana había estado buscando dinero desde que se acercó a Chase. Sabía que con su estatus, le era imposible casarse con un miembro de la familia Chase, así que quería maximizar sus beneficios, incitando constantemente a Chase a degenerar y luego usándolo como moneda de cambio para chantajearnos. Recordé la amistad con Chase desde niños, recordé el cariño que sus padres siempre me habían brindado. Y lo más importante, pensando en el próximo examen, accedí a su petición. Había competido con Chase desde la infancia. Era el único rival que había tomado en serio, y también existía una admiración mutua entre nosotros. No quería verlo degenerar así. Quería competir con él de forma justa para ver quién era mejor. Hank Nana se fue enseguida tras recibir el dinero y dejó a Chase esa misma noche. Chase nunca había bebido alcohol, pero esa noche se emborrachó hasta perder el control, destrozó todo lo que había en la habitación,
golpeó la pata rota de la mesa y lloró desconsoladamente. Todos pensamos que esta absurda relación por fin había terminado y simplemente suspiramos aliviados. Inesperadamente, antes de subir al avión para irse, Han Nana llamó repentinamente a Chase, entre sollozos y lágrimas, diciendo: F me dio una suma de dinero y me pidió que me fuera. El dinero que le dieron el padre y la madre de Chase era la parte principal, pero ella no lo mencionó. Claramente fue ella quien tomó la iniciativa de chantajear, pero tampoco lo mencionó. Sus palabras ambiguas lograron que Chase malinterpretara la situación y creyera que la había obligado a irse. Incluso cuando le mostré la grabación en ese momento, Chase prefirió creer el llanto de Han Nana antes que mi evidencia sólida. Nadie esperaba que el avión de Han Nana se estrellara y muriera justo cuando ambos estaban apasionadamente enamorados. Así que Chase la recordó toda su vida y también me odió toda su vida. El día de mi muerte vino a mi casa y tuvo una gran discusión conmigo. Su mirada parecía serena, y mientras me miraba con fiereza: Faen cumplió mi condena, olvídalo. El hueso roto de tu mano aún no se ha recuperado del todo. Había un profundo arrepentimiento oculto en su voz. No quería rendirme así como así. Había esperado esta oportunidad tanto tiempo y había trabajado tan duro para conseguirla. ¿Cómo podía dejarla pasar? No me resignaba. Me quité la sonda de infusión, me cambié de ropa y me escabullí del hospital. Me tambaleé todo el camino y llegué unos minutos tarde al examen. El respetable anciano me observaba a mi lado, viendo mi ropa y cabello desordenados, mi rostro demacrado y que llegaba tarde. Estaba un poco insatisfecho. La carne, la ropa apropiada y el buen humor son nuestro respeto por el maestro y también por las obras. El viejo profesor tuvo una muy mala primera impresión de mí. No hubo tiempo para explicar demasiado. Me senté apresuradamente. Al tomar el pincel noté que me temblaba la mano derecha. Soporté ese dolor desgarrador y me obligué a terminar un cuadro entero. Por supuesto, no hubo un punto de inflexión. No superé la adversidad. Mi trabajo se estancó. El viejo profesor frunció el ceño durante todo el proceso de apreciación y finalmente dijo: los detalles están torcidos y ni siquiera dominas las habilidades básicas. Estas palabras fueron muy duras y me hicieron palidecer aún más. Las miradas vagamente desdeñosas de los demás se posaron en mí. Fingí calma y le expliqué que no pintaba bien debido a la fractura y la lesión. Revisé mis excelentes calificaciones y trabajos anteriores y finalmente logré que el profesor me comprendiera. Dijo que mi perseverancia y amor eran dignos de respeto y decidió darme otra oportunidad cuando me recuperara de la lesión. Pero lo interrumpieron. No sé quién era. Sui se burló suavemente desde un rincón y dijo: ¿cómo puedes creer las palabras de alguien que garabatea en los bocetos de su oponente para competir? Tenía mala reputación en la escuela, y los presentes lo repitieron uno tras otro. Así que me echaron. El viejo odiaba sobre todo esos medios turbios. Mi única oportunidad se había esfumado. Como era de esperar, Chase ganó el primer lugar y el profesor lo aceptó como discípulo a puerta cerrada. El Valle Chase también ofreció un gran banquete para celebrarlo. Fue un espectáculo glamoroso con hermosos vestidos y elegantes peinados. Cuando me dieron de alta del hospital, no había nadie a mi alrededor. Mis padres estaban de viaje de negocios y mis amigos habían sido invitados al banquete en casa de la familia Chase. Solo caminé por la calle en el frío invierno, observando las marcas blancas de la intersección. Las líneas entre Chase y yo eran como esas dos marcas, paralelas durante 20 años. Ahora empezamos a tomar caminos separados. A partir de entonces él empezó a ascender mientras yo empezaba a caer. Se precipitó hacia el sol mientras yo caía al abismo. Chase se convirtió en discípulo de la figura principal. Muchos maestros influyentes, tanto en el país como en el extranjero, fueron sus aprendices más veteranos. La escuela estaba orgullosa de él y le proporcionó recursos. Gracias a las plataformas, los contactos y la reputación, estaba destinado a tener un camino sin contratiempos. Tras graduarse se fue al extranjero para continuar sus estudios y realizó sus propias exposiciones de arte. Cualquiera de sus obras sería adquirida en subastas. Sin duda alcanzó la fama y el éxito a temprana edad y se convirtió en una estrella emergente deslumbrante. En cuanto a mí, ni siquiera me gradué sin problemas.
Estuve involucrado en un incidente de trampa y me acusaron falsamente de plagio y fraude. La otra parte tenía pruebas de todo tipo, así que me expulsaron de la escuela justo antes de graduarme. No había necesidad de pensarlo. Fue culpa de Chase. Desde el incidente con Hank Nana, había usado todos los medios para vengarse de mí, logrando que me expulsaran de la escuela y usando sus poderosas conexiones en el círculo para reprimirme. Por otro lado, sus padres se fueron al extranjero y le dieron las acciones de la empresa nacional a Chase. Se lo ocultó y utilizó la empresa de la familia Chase para suprimir la de mis padres. La familia Chase era una familia adinerada y noble de la zona, una familia con una larga tradición y un profundo legado. Si bien mis padres empezaron desde cero y lograron desarrollar la empresa hasta su escala actual con gran dificultad, sus cimientos no eran sólidos, y la empresa se vio rápidamente obligada a derrumbarse ante la competencia de la familia Chase. La cadena de capital del proyecto se rompió y la empresa entró en concurso de acreedores. Mi padre llegó a tener una deuda considerable y estaba muy endeudado. Para saldar la deuda, vendieron todo lo que tenían disponible en casa. Nuestra familia se mudó a la zona urbana. Mis padres trabajaban día y noche sin parar. Siempre que ganaban algo se quedaban atrás. Claro, como la familia estaba pasando por momentos difíciles, ya no podían seguir apoyando mi pintura. Además estaba reprimido en el círculo y no tenía forma de progresar. Solo podía dejar de lado mis trofeos y bocetos anteriores, obtener mi diploma de bachillerato y buscar trabajos de baja calidad, ganando una fortuna para mantener a la familia, solo para que mis padres pudieran vivir mejor. Cada noche en la oscuridad, no podía evitar sacar esos viejos cuadros uno por uno y mirarlos. Cuando mis padres no podían verme o a veces, cuando tenía tiempo libre, también me escondía a escondidas y dibujaba algo. Incluso si no podía venderlos por dinero o cuando recibía premios, seguía con ello. Esta fue la pasión de mi vida, mi pilar espiritual y el único consuelo en mi empobrecida vida. Aunque la vida era extremadamente difícil, afortunadamente, toda la familia trabajaba junta y la vida seguía siendo manejable. Desafortunadamente, los buenos tiempos no duraron mucho. Mi padre enfermó por exceso de trabajo en la obra. Ya llevaba mucho tiempo sintiéndose mal. Temía que mi madre y yo nos preocupáramos de que tratar la enfermedad costara mucho dinero, así que no dijo nada y simplemente lo pospuso. Como resultado, un pequeño problema se convirtió en uno grande. Una vez que enfermó, descubrimos que su enfermedad ya era muy grave y que no había ninguna posibilidad de recuperación. Mi padre ni siquiera tuvo tiempo de darnos su última voluntad y falleció apresuradamente y de forma miserable. Durante ese periodo mi madre lloraba hasta que se le enrojecían los ojos todos los días. Al mismo tiempo me encargaba sola de los asuntos del funeral y tenía que velar por ella para evitar que se suicidara. Tras superar por fin ese momento difícil, mi madre enfermó de nuevo. Era cáncer. Su estado mental era grave, lo que afectó su cuerpo. Como dice el dicho, era una enfermedad cardíaca. Trabajaba horas extras por la noche para ganar dinero, dedicaba tiempo a cuidarla, me preocupaba por los gastos médicos y tenía que lidiar con todo tipo de cobradores de deudas que llegaban a la puerta. Cuando la vida estaba a punto de abrumarme, apareció Chase. Hacía mucho que no lo veía. Llevaba un reloj caro y un traje recto a medida. Sus cejas y ojos parecían mucho más maduros. Al parecer, él y yo ya no vivíamos en el mismo mundo. Llevaba una bolsa de bollos al vapor congelados y baratos y de repente me sentí avergonzado. Entre todas las cosas preciosas que llevaba, aún llevaba una goma elástica vieja en la mano. Había una goma elástica que solo costaba unos pocos yuanes. Obviamente cumplió con mi abai. Fue algo que Zhang Nana dejó. Aún no podía olvidar a su primer amor, quien murió cuando estaban apasionadamente enamorados. Chase vino a reírse de mí. Miró los muebles viejos y destartalados y me humilló con palabras duras. Finalmente Ing me dijo, al diablo con mi obsesión. Me dijo, puedo darte 1.000.000 de yuanes si aceptas una de mis condiciones. Antes, 1.000.000 de yuanes no era nada para mí, pero ahora era la gota que colmaba el vaso. Con esa suma, podría pagar los gastos médicos de mi madre y saldar las deudas restantes. Apreté el asa de la bolsa roja de plástico y asentí con la cabeza gacha. Si tuviera dinero, llevaría a mi madre a comer estofado. A menudo miraba con envidia a la familia de al lado que comía estofado.
Aunque nunca lo dijo, siempre lo recordé en mi corazón. La condición de Chase era extremadamente cruel. Quería que destruyera con mis propias manos las dos manos que más apreciaba, las manos de un pintor genial, para que nunca más pudiera pintar, para destruir mi pasión, mi fe y mi pilar espiritual. Lo miré con la mirada perdida. Cada vez se volvía más despreciable y cruel. Por todos los medios posibles me miró fijamente con la lengua fría, y dijo: ¿qué? ¿No quieres? Sentí muchas cosas en mi mente. Finalmente, entregándole mi sí, me froté los ojos doloridos y dije: vale. Al final no me lastimé con las manos, porque cuando Chase vio mi vacilación e impaciencia, rompió un frasco de vidrio y me clavó el borde roto con fuerza en la mano. Aún conservaba esa mirada feroz, mirándome con odio. Fei, rumbo a llenar el vacío, si no fuera por ti, lo sabía y no habría muerto. Si no fuera por ti, los dos seríamos muy felices y estaríamos juntos toda la vida. Dijiste que solo amaba el dinero. ¿Qué derecho tienes a decir eso? Mírate. ¿No estás dispuesto a sacrificar tu dignidad por un poco de dinero? Solo tienes celos de que me guste, así que la echaste e incluso hiciste una grabación falsa para difamarla. Es una persona tan inocente y amable. ¿Por qué no les gusta? ¿Qué derecho tienen a que no les guste? Tenía el dorso de la mano sangrando y destrozado. Apretando los dientes, no emití ningún sonido. Tras desahogar su ira, Chase se calmó y me miró con frialdad. Fei, con la cabeza llena de un sí, recuerda que te lo mereces todo. Luego se dio la vuelta y se fue. Rompió su promesa una vez más. Me destrozó las manos, pero no me dio el dinero como me había prometido. Mi madre, arrastrando su cuerpo enfermo, acudió indignada a él, pero los guardias de seguridad de la familia Chase la echaron. En un ataque de ira, su enfermedad se agravó aún más. Mis manos estaban gravemente heridas, pero si se gastaba suficiente dinero, aún podrían recuperar su estado original. No podía soportar gastar ese dinero y fui a una pequeña clínica barata para que me las vendaran. Después de que sanaron, mis manos siempre estaban débiles, blandas y temblorosas. Ya no podía sostener un pincel. Las cicatrices eran horribles. Mi familia no tenía dinero para el tratamiento, así que vendí todos mis trofeos anteriores para cubrir los gastos médicos. Cuando mi madre se enteró, salió del hospital a escondidas y se fue a casa. Se negaba a volver, pasara lo que pasara. Fingía estar tranquila, pero yo veía que su salud empeoraba cada vez más. Antes de que mi madre falleciera, ya estaba flaquísima. Ese día fue sola al mercado y compró un montón de verduras. Me llamó emocionada y me dijo que comeríamos estofado al salir del trabajo. Cuando llegué corriendo a casa, ya había fallecido. Había una comida suntuosa en la mesa, y se notaba el esfuerzo de quien la preparó. Una vez más, me encargué yo sola de los preparativos del funeral. Al regresar a la casa tranquila y solitaria, lloré mientras comía solo el estofado, ya rancio. Más tarde morí en un incendio. Ese día coincidió con el día de conmemoración de Hang Nana. Es difícil no sospechar que el incendio tuvo algo que ver con Chase. Antes de morir, pensé que aún no había saldado mis deudas. Después de todo, lo lamentaba por mis padres y también por los trabajadores que esperaban sus salarios para celebrar el festival de primavera. Me arrepentí una y otra vez de haber rescatado a Chase cuando estaba a punto de hundirse más en el fango. Fue por mí que no degeneró del todo. Aprovechó mis oportunidades y luego alcanzó el éxito sin problemas. De hecho, gran parte de su éxito dependía de mí y de la familia Chase, pero él no se daba cuenta. Siempre pensó que era suficiente por sí solo. Siempre me culpaba por alejar a Hang Nana. Realmente se tenía demasiada autoestima. Fei, ¿me estás escuchando?, dijo la voz. La madre de Chase me devolvió de mis recuerdos a la realidad. Me detuve un momento, luego me giré para mirarla y en cambio, intenté persuadirla. Tía, lo detendré si Chase quiere actuar imprudentemente. Será mejor que lo dejes ir. Por supuesto, los padres de Chase no podían renunciar a su hijo tan fácilmente. Después de todo, la numerosa familia Chase necesitaba un heredero. Le sorprendió mucho que dijera semejante cosa. Sonreí con una intención ambigua. Encontré un médico que no puede tratar a Chase con solo esta frase.
La madre de Chase olvidó al instante todos esos problemas con Chase. Se quedó atónita un buen rato, luego me abrazó con fuerza y me preguntó con cuidado y expectación, ¿en serio? Claro que era cierto. De hecho, Chase tenía un hermano mayor. Hace 4 o 5 años, tuvo un accidente de coche mientras intentaba salvarlo y quedó en estado vegetativo, en coma. Mucha gente inconscientemente ignoró a este hijo mayor de la familia Chase. En mi vida anterior, los padres de Chase dejaron de lado repentinamente todos sus asuntos y se fueron al extranjero a buscar tratamiento médico para su hermano mayor. Encontraron un médico excelente que pudo ayudar al hijo mayor a despertar lo antes posible. Cuando finalmente se sintieron aliviados y regresaron al país para ver cómo estaba su hijo menor, descubrieron que su antigua amiga, Faye Taley, había sido arruinada por Chase. Para entonces mi madre ya había fallecido. Cuando la madre de Chase se enteró de la trágica situación de su buena amiga, me arrastró furiosa a buscarlo. En cuanto se conocieron, ella lo abofeteó varias veces y lloró sin ninguna elegancia ni dignidad. Debería haberte ahogado al nacer para que tu hermano no estuviera medio muerto por salvarte y para que la familia Fight no fuera humillada así por ti. Por estas palabras, se notaba que el hermano mayor de Chase era a quien más valoraban. Tras renacer, envié gente a buscar a ese excelente doctor. Mientras su hermano despertara, a la familia Chase no le importaría tanto. No sería imposible abandonar a un niño estúpido y testarudo sin el apoyo económico y el poder de la familia. Chase no era nada. Hank Nana lo sabía y en privado, fue a pedir dinero al padre, a la madre y a mí. Como era de esperar, todos se negaron. Entonces se enojó y volvió a instigar a Chase para que confrontara a sus padres. Chase volvió a gritar que no dejaría que su novia participara en el banquete familiar porque sus padres no la aceptaban. Cuando dijo que se escaparía de casa con Hank Nana, sorprendentemente la madre de Chase no impidió que su esposo lo regañara esta vez. El padre de Chase dio un golpe en la mesa y dijo, váyanse si quieren. ¿Quién los detiene? No vuelvan una vez que dirijan esa cosa vergonzosa. Chase no esperaba que reaccionaran así. Desde niño su familia lo había consentido y consentido. Estaba tan acostumbrado a su amabilidad que la daba por sentado. Si eran un poco amables con él, se enojaba y se resentía. Chase hizo un berrinche esa noche. Empacó sus cosas. Al final, nadie lo detuvo. Los padres de Chase incluso trajeron a un abogado y, curiosamente, le pidieron que firmara un acuerdo. Si quería irse, cortaría todo vínculo con la familia Chase a partir de ese momento. Chase lo firmó sin pensarlo 2 veces. Agarró a la tímida Hank Nana, cerró la puerta de golpe y se fue. Al pasar junto a mí, estaba viendo la diversión desde un costado, frunció el ceño y dijo, ¿qué haces aquí? Antes de que pudiera responder, se burló y me preguntó, ¿qué pidieron que me convencieras para que cambiara de opinión? Lo miré de arriba abajo con atención y me eché a reír. No te hagas ilusiones. Nadie quiere persuadirte. Chase, crees que me gustas mucho y que tengo celos de Hank Nana, así que estoy ayudando a tus padres a separarlos para crear oportunidades para mí. ¿Crees que todos en el mundo son malas personas que quieren separarlos para evitar que estén juntos y que estás abriéndose paso entre obstáculos y obstáculos en el amor, superando innumerables dificultades, siendo tan romántico y conmovedor? ¿Crees que eres un genio y que seguramente podrás hacerte un nombre en el mundo? ¿Crees que Hank Nana te ama de verdad? La expresión de Chase cambió en su rostro y su tono no era bueno. ¿Qué quieres decir exactamente? Quiero decir que nunca me has gustado. Tu amor es infantil, pretencioso y santurrón. Sin la familia Chase, no eres nada. Hank Nana no te ama. Solo ama tu dinero. Como segunda generación rica, tarde o temprano te arrepentirás. Solo entonces comprenderás lo ridículo que eres hoy. Chase recibió un golpe muy fuerte. Su cara se puso verde y luego roja. Replicó en voz alta, tú tampoco me has gustado nunca. ¿A quién le importa tu gusto? Deja de difamar a Nana. Es una persona tan inocente y amable, no como tú. Sin ustedes, Nana y yo seremos muy felices. Solo espera a que me den una bofetada. No me arrepentiré. Solo espera y verás. Chase repitió y luego se dio la vuelta, agarró a Hank Nana, se subió al coche y se fue.
Oí que se fueron ese mismo día. No sé a dónde fueron, pero hicieron como si lo hubieran dejado todo. Esta vez, Chase por fin cumplió su deseo y lo dejó todo para escaparse de casa con esa pobre e inocente niña. Cuando el director y los profesores de la escuela se enteraron, solo sintieron lástima por un momento. Debido a las calumnias que Chase me había hecho antes, su reputación entre profesores y compañeros de clase no era buena. Perder a un estudiante talentoso, pero moralmente corrupto, no fue tan lamentable. En este mundo hay demasiada gente talentosa. Para el éxito de alguien, el simple hecho de tener talento probablemente termine siendo efímero y, al final, una persona común y corriente. Solo cuando todos los aspectos como el trabajo duro, las oportunidades, las plataformas, los recursos y la estética son perfectos, se puede refinar un oro brillante. Esto es lo que se llama genio en el sentido secular. La elección suele ser más importante que todas estas cosas. Cuando Chase decidió entregarse al amor, yo opté por practicar y practicar sin parar. Finalmente llegó el examen importante. Esta vez vestí apropiadamente con un maquillaje delicado y ligero, y usé mis manos intactas y suaves para dibujar este cuadro pincelada a pincelada con calma y solemnidad. Cuando los profesores vieron mi trabajo, no paraban de elogiarlo. Sabía muy bien que merecía ser el campeón. Esta debería haber sido mi gloria. Fui a la casa de mi nuevo amo para conocer a mis hermanos y hermanas mayores y también tuve mi propio banquete de aprendizaje. Me hice famoso y estaba en el centro de atención. Al terminar, nadie notó que salí solo, en cuclillas junto al camino, soplando con el viento frío. De repente, mientras me dirigía hacia mí, sentí ganas de llorar. Si mi vida hubiera sido tranquila todo este tiempo, el resultado de esta competición, ya fuera ganar o perder, no habría sido tan importante. Pero en mi vida anterior, fue a raíz de esta competición que empecé a caer y no pude recuperarme, llena de arrepentimientos. Así que creo que es muy importante, como una obsesión inexplicable. Ahora que mi destino se ha recreado y los arrepentimientos se han compensado, por fin siento un alivio que me dan ganas de llorar. ¿Por qué lloras? ¿No es esta la victoria que más anhelabas? Al levantar la vista, un hombre apuesto y amable con una bata de hospital, aún con agujeros de agujas y moretones en el muslo y las manos pálidas, sostenía un ramo de flores y me entregó un pañuelo de papel blanco puro. Sus ojos estaban fijos en mí, profundos y serenos. Me costó un poco reconocer que era Zen, el hermano mayor de Chase. Cuando Chase estaba en el instituto, se volvió loco una vez. Llevaba un caballete y corrió a la calle en busca de inspiración, pero casi lo atropella un coche. Su hermano, que fue a buscarlo, lo empujó, así que Zen fue el atropellado. Estaba medio muerto y quedó en estado vegetativo. Cuando la noticia se difundió en la escuela, destrozó el corazón de muchas jóvenes. En aquel entonces Zen fue elegido el alumno más guapo de la escuela y era muy querido por todos. Era un chico como el primer amor. En aquel entonces el antiguo maestro de la familia Chase aún vivía. Zen fue criado por él mismo y educado con estándares estrictos. Era tan excelente que era impecable. Sin duda era el heredero de la familia Chase. Si bien Chase fue criado por sus padres, no esperaban que heredara el negocio familiar ni que lo dirigiera, así que simplemente lo dejaron aprender pintura y siempre lo consentieron y mimaron, lo que forjó su personalidad actual. Comparados, uno estaba en el cielo y el otro en la tierra. Así que aunque todos los médicos dijeron que la probabilidad de que Zen despertara era mínima, los padres de Chase intentaron por todos los medios encontrar a alguien que lo atendiera. Zen despertó del hospital y no avisó a nadie. Con una bata de hospital, vino a buscarme y consiguió un ramo de flores en algún lugar del camino. Esta vez, no se perdió mi banquete de aprendizaje. La última vez que mi familia celebró un banquete tan importante fue cuando me admitieron en esta escuela, coincidiendo con mi cumpleaños. Mis padres celebraron una gran ceremonia de mayoría de edad y un banquete de ingreso a la universidad en mi honor. Zen no llegó a tiempo. Tuvo un accidente de coche de camino aquí, entró en coma y nunca volvió a despertar. Quedé tan traumatizada que no organicé ningún banquete en días importantes hasta esta cena. Tras la partida de Chase, sus padres se sintieron un poco incómodos al principio, pero con el tiempo se acostumbraron. Con Zen cerca, se sentían tan culpables que se dedicaron a prepararle el camino.
Zen completó el resto de sus estudios a un ritmo vertiginoso y luego comenzó a hacerse cargo de la empresa familiar. Seguí a mi profesor a realizar exposiciones por todo el mundo, me ocupé de mi proyecto de graduación y luego solicité plaza en universidades extranjeras para continuar mis estudios. Nadie mencionaba al inútil hijo menor de la familia Chase hasta que, al regresar a China, vi por casualidad una figura muy parecida a él en la ronda. Chase estaba de pie, lejos de la familia Chase, mirando hacia allá de vez en cuando como si dudara sobre algo. Tenía el pelo largo y despeinado, la barba no estaba bien arreglada, la ropa estaba arrugada y ya no usaba esos accesorios llamativos. Se veía realmente decaído. Chase podría haber pensado que no podríamos encontrarlo una vez que se fuera. De hecho, alguien había estado vigilando en secreto cada uno de sus movimientos, y todos lo sabíamos. Solo que yo no le había prestado atención durante mucho tiempo. Después de enterarme de la situación, entendí por qué había vuelto a deambular. Chase y Zhang Nana se mudaron a otra gran ciudad. Al principio, el dinero de su tarjeta bancaria no estaba congelado. Los dos vivieron una vida bastante tranquila. Vivían en la suite presidencial de un hotel en el centro de la ciudad. Ya no tenían que ir a la escuela y nadie los supervisaba. Por fin, de camino a Asai, eran libres y podían descontrolarse a su antojo. Se casaron casualmente. Conducían autos deportivos por las calles a diario, pedían el vino más caro en los bares, reservaban todo el cine para ver películas y, por capricho, tomaron un avión al otro lado del mundo para almorzar. De hecho, la madre de Chase transfirió en secreto una gran suma de dinero a su tarjeta bancaria antes de que se fuera. Mientras no lo malgastara, le alcanzaría para vivir una vida próspera el resto de su vida. Pero, por desgracia, lo malgastó viviendo de su capital. Pronto se quedó sin dinero. En ese momento, Chase no se dio cuenta de la gravedad del problema y no le dijo a Zhang Nana que se estaba quedando sin dinero. Vendió todos sus relojes, joyas y artículos de lujo valiosos para que Zhang Nana pudiera seguir manteniendo su estilo de vida consumista. Tras un tiempo de lucha, Chase finalmente descubrió que su tarjeta ya no podía retirar dinero. En ese momento, el dependiente lo menospreciaba severamente. Por primera vez en su vida, lo humillaron por dinero. Chase debió sentirse muy avergonzado y sufrió mucho en ese momento. Sus vidas se fueron enderezando cada vez más. Su residencia cambió de una gran suite presidencial a un apartamento y luego a una casa alquilada. Ahora vivían hacinados en una residencia compartida en el casco antiguo. Claro que su comida, ropa y transporte no se comparaban con los de antes. Sin embargo, el apetito de Zhang Nana se había despertado. Incluso exigió que las bolsas para comprar víveres ocasionalmente fueran artículos de lujo. Ella anhelaba lo mejor en todo y no podía aceptar que de repente se hubiera vuelto tan pobre. Así que los dos, que antes habían estado dispuestos a dejarlo todo por amor, comenzaron a discutir por las necesidades diarias. Zhang Nana lo despreciaba por incompetente y se burlaba de él por fingir ser un joven amo sin dinero. Empezó a añadir hombres en línea con frecuencia y a coquetear con ellos. Cuando Chase se enteró, al principio se sintió un poco culpable, pero después ya no le importó y no lo ocultó. A menudo no volvía a casa en toda la noche. Luego Zhang Nana se lió con otro hombre rico. Sin embargo, este era viejo, feo, calvo y gordo. Chase era guapo, talentoso y provenía de una buena familia. Después de todo, Zhang Nana no quería soltar a ninguno de los dos, así que estaba calculando el tiempo de esta manera. Chase sufría un gran dolor. La amiga que había sido tan inocente, amable y encantadora a sus ojos había cambiado de repente. Por alguna razón, se volvió avariciosa y vanidosa, y dejó escapar un suspiro de felicidad. Cuando la vio con ese anciano, sintió que ella también olía a él. Los dos discutían 3 veces al día. Cuando salieron, Chase fingió que seguían tan cariñosos como antes. No quería admitir que en realidad, no había vivido bien tras escaparse de casa. Más tarde Zhang Nana quedó embarazada. Chase era muy feliz, pero no tenía dinero para criar a un hijo. Había abandonado la escuela y su educación universitaria había sido en vano. Con solo un diploma de bachillerato, no podía encontrar ningún buen trabajo. Tampoco tenía habilidades para ganarse la vida. Chase tuvo que retomar la pintura. En el pasado, sus pinturas eran muy valiosas y estaba lleno de confianza. Sin embargo, cuando pintaba uno tras otro y nadie quería comprarlos,
se dio cuenta de que si nadie los apreciaba, sus cuadros no valían nada. En el arte la perspicacia es más importante que el talento. Solo cuando tienes una reputación, los demás apreciarán tu fuerza. En el pasado fue uno de los mejores estudiantes de la prestigiosa Academia de Arte. Se hizo famoso a temprana edad. Las figuras más destacadas de la industria fueron sus maestros. Con el apoyo de su familia, por supuesto, otros estaban dispuestos a mostrar respeto a la familia y a la escuela e invertir en unas acciones con potencial coleccionando sus pinturas. ¿Y si el valor se duplicara en el futuro? No tenía talento, pero no era nada. Incluso su talento había perdido su vitalidad y se había apagado debido a sus habilidades oxidadas y su mala vida. Además, cuando estaba en la escuela, calumniaba a sus oponentes, faltaba a clases y reprobaba exámenes. Con tantos malos antecedentes, nadie lo apreciaría. Después de todo, este es un campo donde uno debe cuidar su reputación. Qué doloroso fue para el hijo predilecto del cielo caer del altar. Al igual que me pasó en mi vida anterior, Chase estaba desesperado y, en silencio, tomó un autobús de regreso a la ciudad a deambuló lejos de su casa durante varios días. Quería seguir adelante, pero no se atrevía. Finalmente, de camino a Asai, la niñera salió a comprar comida y lo encontró. Joven maestro Chase Zen, ¿qué haces aquí? Al ser descubierto, Chase inconscientemente quiso huir. Justo cuando se dio la vuelta, se detuvo con gran dificultad. La niñera se lo contó a la familia Chase. Sus padres no querían verlo. Ni siquiera sus tíos ni sus tías querían verlo. Solo Zen, en medio de su apretada agenda, envió a alguien a recogerlo discretamente. En el lujoso salón de recepción con jardín de estilo chino, le sirvió lentamente una taza de té de primera calidad con sus propias manos. ¿Quieres irte a casa? Había ejecutivos, secretarias y funcionarios del gobierno por todas partes, rodeando a Zen. Su tono era suave y pausado, y no evitó mencionar el escándalo familiar delante de todos. Antes de que Chase pudiera sorprenderse, todo el coraje que finalmente había reunido fue aplastado al instante por una sentencia leve. De repente se sintió fuera de lugar con una inexplicable sensación de inferioridad en lo profundo de su corazón. Pero en apariencia, se arriesgó y se negó a ceder. ¿Quién dijo que quiero volver? Ya no soy miembro de la familia Chase. Solo estoy aquí para llevarme lo que dejé. Zen lo miró a través de la neblina en la taza de té y dijo, entonces tienes que ir a Fei. Poco después de que Chase se fuera una noche, al despertarse su madre, pidió de repente que se llevaran todo lo que Chase no se había llevado. Convirtió la habitación en una habitación. Desde entonces no quedó rastro de él en la familia. Supongo que ella también renació. Annie amontonó todas sus cosas en el estudio original. Después de cerrar la puerta, nadie volvió a entrar. Y como todavía tenía la llave de repuesto de antes, le abrí. Chase parecía un poco avergonzado de verme y se negaba a hablarme. Me quedé a un lado y lo observé rebuscar y llevarse todas las cosas de poco valor que no se había llevado antes. Después de revisarlas todas, finalmente no pudo evitar decir, ¿por qué no te vas? Me quedé allí observándolo todo el tiempo. Parpadeé y le dije con toda sinceridad, estoy aquí para reírme de ti. En realidad, la niñera también tenía la llave, así que no fue necesario que viniera a verme. Zen me dijo que solo quería reírse de él y lo envió conmigo. También lo hice perder la compostura con una sola frase. Chase estaba tan enojado que se puso rojo. Le costó mucho pronunciar algunas frases. Entonces te decepcionarás. Estoy bien. Lo sabía y lo sé, y me casé hace mucho tiempo. Está embarazada. Pronto tendré un bebé precioso. Nuestra familia de 3 está muy feliz. De hecho, al escucharlo con atención, sus palabras no transmitían mucha confianza. Chase estaba decidido a no admitir que llevaba una mala vida y se aferraba a los últimos jirones de orgullo y autoestima. Lo vi, pero no lo revelé y me fui antes que él. Las cámaras de seguridad mostraron que Chase permaneció en ese estudio mucho tiempo y no se fue hasta muy tarde. Pintó un cuadro allí y de repente se dio cuenta de que no podía crear la atmósfera que buscaba, así que lo rompió. Tomó varios traslados desde la zona de villas en la ciudad y finalmente regresó a una pequeña y oscura habitación alquilada en el casco antiguo.
Su vecino era candidato a la oposición, recitando un libro junto a la cama. El aislamiento acústico era deficiente. Los gritos de los puestos de comida callejera y el sonido de la comida en el edificio de enfrente eran tan fuertes que resultaban realmente molestos. Hank Nana regresó muy tarde oliendo a cigarrillo y alcohol. Chase tuvo otra gran pelea con ella. Al día siguiente, al levantarse, tuvo que preocuparse por ganarse la vida de nuevo y vendió todas las cosas valiosas que había usado antes, incluyendo los trofeos que había ganado con tanto esfuerzo. Tras conseguir algo de dinero e intercambiarlo, por fin pudo recuperar el aliento. Sin embargo, esa noche, debido a que Hank Nana había regateado en su nombre a sus espaldas, un grupo de vándalos lo golpeó. Hank Nana no se atrevió a presentarse. Chase yacía medio muerto en el hospital, sin poder pagar los gastos médicos, y se vio obligado a abandonar el hospital antes de tiempo. Se quedó en la oscura habitación alquilada y tuvo fiebre alta durante días. Le pareció ver a Hank Nana regresar de visita. Al día siguiente, cuando ya estaba un poco más sobrio, descubrió que Hank Nana se había fugado con esa suma de dinero y no le había dejado ni un centavo. Tras sufrir una fiebre alta, Chase finalmente se recuperó. Arrastrando su cuerpo destrozado y enfermo, apareció frente a la casa de la familia Chase. En cuanto vio a alguien, se derrumbó y lloró desconsoladamente. El orgullo y la autoestima que tanto le costaba mantener también se derrumbaron. Chase finalmente tuvo que admitir que se arrepentía. Se arrepentía de haber abandonado a sus padres y todo, y de haberse fugado con una mujer que solo buscaba dinero. Finalmente se dio cuenta del verdadero rostro de Hank Nana y rechinó los dientes con odio. Era una lástima que antes hubiera sido tan ciego y creyera que esa mujer era inocente. En mi vida anterior, lloró amargamente porque Hank Nana rompió con él. Ahora lloraba amargamente porque se arrepentía de haberse enamorado de Hank Nana. Chase, sin pudor, se quedó frente a la casa de la familia Chase y finalmente esperó a que su madre regresara. Dijo que se arrepentía y quería irse. Quizás en el subconsciente de Chase, aún creía que mientras quisiera regresar, la familia Chase lo aceptaría. Nunca había considerado otra posibilidad. Así que, contrario a lo que Chase esperaba, que su familia lo recibiría con alegría una vez que cambiara de opinión, nadie lo recibió. Los guardias de seguridad de la familia Chase lo echaron, igual que cuando mi madre fue a buscarlo y la echaron en mi vida anterior. Por alguna razón, Chase me bloqueó el único camino que tenía para volver a casa. Quería que suplicara a sus padres por él, pero por supuesto me negué. Me reí de él. ¿Qué creído estás? ¿Crees que sigues siendo el Chase que fue mi amor de la infancia? De verdad que nunca me ha gustado Chase. Incluso me disgustó un poco su personaje. La amabilidad que le demostré antes se debía solo a un viejo cariño. Antes, cuando otros intentaban emparejarnos y yo no me oponía, era simplemente porque él era el más adecuado. Ya había agotado ese pequeño cariño, pero mi disgusto por él se hacía cada día más profundo. Sin embargo, no lo creía. Chase seguía pensando que me gustaba. Me prometió en serio, Faye, ¿no me prometiste ir a ver las hojas de arce conmigo antes? Sé que te gusto. Una vez pensé en confesarte mi amor después de graduarte. No esperaba retrasarlo. Ve a hablar con mis padres. Siempre te han considerado como su propia hija. Tus palabras son más intencionadas que las de mi hermano y las mías. Cuando regrese con la familia Chase, te confesaré mi amor. Vamos a ver las hojas de arce juntos y a estar juntos toda la vida, ¿vale? Me dio tanto asco que me dieron ganas de vomitar. No te hagas ilusiones. Me siento desafortunado con solo verte. Chase se quedó quieto un momento. No siguió rogándome que le suplicara a sus padres. En cambio, se emocionó inexplicablemente. Entonces se enojó, me culpó y me preguntó, ¿por qué no me convenciste antes cuando estaba a punto de irme con Hank Nana? ¿Por qué ninguno de ustedes me detuvo? Oí que Hank Nana les pidió dinero antes y dijo que se iría. ¿Por qué no se lo dieron? En su emoción, se adelantó e intentó agarrarme del brazo. Me dio pereza malgastar palabras con él. Saqué una pistola eléctrica de mi bolso y lo aturdí con ella. Luego le di 2 patadas y me marché. Al día siguiente, tras haber cumplido mi obsesión, Chase me detuvo de nuevo, pero esta vez estaba mucho más tranquilo, o mejor dicho, mucho más callado.
Me miró sin decir palabra. Su mirada era extremadamente compleja, y lo que dijo también me desconcertó. Dijo que cuando fui al estudio a empacar mis cosas la última vez, recogí un cabello que dejaste. Antes te pasabas el día ahí dentro. Siempre tenías hambre y a escondidas, parabas a comer algo en varios rincones. Te gustaban las flores y plantabas todo tipo de flores y macetas, que estaban por todas partes. De verdad te gusta esta belleza desordenada y hermosa. Tus pinturas también eran así. De hecho, cuando entré en ese lugar ese día, me sentí muy incómodo. No era como lo recordaba. Había un montón de trastos amontonados dentro cubiertos de polvo. Tu parte estaba demasiado vacía. Sentí que también había un vacío en mi corazón. Creo que nunca me di cuenta de lo que significabas en mi vida. Tu existencia ha sido tan larga que ya no podía sentirla. Cuando me di la vuelta y no pude verte, me di cuenta de que todo estaba vacío. Lo miré fijamente un rato. Entonces comprendí y pregunté con certeza, Chase, ¿has renacido? Hizo una pausa y no refutó. Dijo, lo siento. Lo que dije ayer fue realmente ridículo. Ahora sabía que era ridículo. En mi vida anterior, lo convencí y lo detuve, pero solo confió en Hank Nana y se vengó de mí a lo bestia. Pero no necesitaba sus disculpas. Por muchas veces que se disculpara, no significaba nada para mí. Lo que necesitaba era su merecido castigo. No necesitaba sus disculpas. Buscaría justicia para mí, ya fuera en mi vida anterior o en esta. No lo tendría fácil. Ya me había vengado de él en mi vida anterior. En ese momento por culpa, la madre de Chase me compensó con todas las joyas y propiedades ancestrales de la familia. No me dio pena y los cambié directamente por dinero. Me fui de gira al extranjero. Al regresar, ya me había hecho una cirugía plástica, había cambiado mi apariencia y había adquirido una nueva identidad. Mi nueva apariencia se parecía 7 puntos a la de Hank Nana. Bajo mi guía deliberada, Chase me tomó como sustituta. Cuando se enamoró perdidamente de mí, lo abandoné y lo vi suplicarme como un perro bajo la lluvia torrencial. Me alié con otros en el Valle Chase para quitarle sus acciones, provoqué un accidente automovilístico que lo dejó paralizado y confinado a una silla de ruedas, y le deshabilitaron las manos para que ya no pudiera pintar. Cuando perdió su riqueza y su salud, tomé la iniciativa de contárselo todo. Chase se sintió tan estimulado que me prendió fuego para quemarme vivo, queriendo morir conmigo. Por supuesto, no logró morir. Desconocía que se habían recopilado pruebas de su crimen desde el principio. Después de mi muerte, debió ser condenado a muerte o permanecer en prisión hasta su vejez. Quería que se quedara y sufriera toda la vida. Tras renacer sorprendentemente, Chase no me guardó el más mínimo rencor. En cambio, a menudo me miraba con una mirada de repentina comprensión y profundo cariño. Al principio, no me gustaba verlo en esta vida. Ahora me gustaba aún menos. Así que lo ayudé a recuperar a Hank Nana. Hank Nana se vio obligada a volver a ver a Chase. Se sentía muy culpable y se mostró valiente. Chase, ¿por qué eres tú? Cuando Chase la vio, solo sintió asco y rabia. Nadie pudo detenerlo. Corrió y la agarró del cuello. ¿Cómo te atreves a volver? ¿No me has engañado lo suficiente? Hank Nana entró en pánico y dijo, suéltame. Estoy embarazada de tu hijo. Ni siquiera un tigre se come a sus cachorros. Chase dudó un momento. Observé la diversión y le eché más leña al fuego. Tuvo un aborto espontáneo hace mucho tiempo. Fue demasiado intenso con ese viejo. Chase se enfureció aún más al instante y me apretó con más fuerza. Le había dado a Hank Nana un gas pimienta de antemano. La obligaron a arrinconarse y lo roció. Aún tienes el descaro de culparme, Chase. Si no fuera por tu arrogancia e incompetencia, ¿habría tenido que depender de ese viejo? Es todo culpa tuya. Entonces los dos empezaron a pelear. Parecía que ambos deseaban matarse. Recordé la última vez que los vi en ese estudio polvoriento. Uno garabateaba juguetonamente por todas partes con un pincel, y el otro se besaba cariñosamente y decía que era un castigo. Chase y Hank Nana aún no habían obtenido el certificado de divorcio. Los obligaron a estar atados, enredados y consumidos mutuamente.
Tras el divorcio, las personas enviadas por el amante de Hank Nana le rompieron las manos a Chase y lo arrojaron a un vertedero. Hank Nana desapareció de nuevo. Más tarde supe que su amante la lastimó. El anciano descubrió que no podía tener hijos. Sin dudarlo, la abandonó. Hank Nana había recibido apoyo de hombres durante su juventud y no tenía medios para ganarse la vida. Con el tiempo se prostituyó en un club y murió de una enfermedad de transmisión sexual. Ya había retirado a quienes vigilaban a Chase en secreto. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Después de terminar mis estudios y regresar a China, acepté un puesto en mi alma mater. A menudo volvía con mi maestro para dar clases a los alumnos. Hubo algunos momentos en que, por casualidad, me pareció ver a alguien muy parecido a Chase deambulando dentro y fuera del campus. Estaba todo sucio. Tenía las manos dobladas de forma anormal. Le costaba rebuscar entre las botellas de plástico del cubo de basura. Al verme se quedó paralizado con sus manos discapacitadas. Subconscientemente apretó con más fuerza la bolsa de plástico que tenía en la mano. Recordé que en mi vida anterior, cargando una bolsa de bollos fríos, me topé con el glorioso Chase. En ese momento apreté con más fuerza la bolsa de plástico. La voz vieja pero sana de mi amo resonó: F, ¿qué miras? Tu colmillo pegajoso espera impaciente en el coche. Date prisa y vete. Hay un coche de edición limitada aparcado en la puerta de la universidad. Los estudiantes ni siquiera miran por dónde caminan. No muy lejos, Zen no oyó a mi maestro burlarse de él por ser demasiado dependiente. Cuando me vio mirándolo, esbozó una leve sonrisa y se mostró noble y distante. Recuperé el sentido, sonreí y bromeé con mi amo, me despedí y subí al coche. No volví a mirar atrás.